En este proyecto os enseñaremos las figuras más representativas de la historia de Utrera. Algunos de ellos no son nacidos aquí, en Utrera, pero han tenido gran importancia en este municipio. Rodrigo Caro, de 1573 a 1648. En Santiago Mayor se bautiza el hijo de Bernabé de Salamanca y Francisca Caro, quedando su vida ligada desde ese instante a la Santa Iglesia Católica. Su educación fue humorística y religiosa, comenzó en Utrera y continuó en Osuna, donde se licenció en cánones. Más tarde se amplió sus conocimientos en Sevilla. Al poco tiempo de terminar sus estudios, hacia el 1596, se ordena sacerdote recibiendo el primer beneficio en 1602 en Santa María de la Mesa, permaneciendo en Utrera durante 20 años. Fue en ese tiempo cuando comenzó su vocación, es decir, a interesarse por la antigüedad, centrándola en recuperar el pasado de Sevilla y sus entornos. Creó una escuela llamada Escuela de Conservación, por su interés hacia los descubrimientos arqueólogos e históricos que duró hasta hoy en día. Rodrigo es un erudito polifacético y de todas esas facetas relucirá la religiosa, ya que toda su actividad estuvo amparada por su vocación. Esta vocación se desarrolló por tradición familiar. Después de ser censor de libros, entra de lleno en labor pública hacia 1621. Recibe serie de títulos. Durante este tiempo visita varias zonas de como son Huelva, Ayamonte, Moguer, alternando los trabajos de la visita con su estancia en Utrera y la redacción de su obra memorial de Utrera en 1604. Tuvo un problema muy grave con la justicia eclesiástica por una acusación de Pedro Alonso que percibía que se había incurrido en ilegalidades con el testamento del licenciado Alonso Gómez de Rivera. Rodrigo otorgó su voluntad en 1647, disponiendo que lo enterasen en San Miguel y si fallecería en Sevilla o en Santa María si lo hacía en Utrera. Fue enterrado en la capilla de San Miguel. Más tarde, al destruirse en 1868, sus restos fueron trasladados a la universidad, antigua casa profeta de los jesuitas. Diego Corrientes Mateo, bandolero español del siglo XIX, nació en Utrera, provincia de Sevilla, el 20 de agosto de 1757 y murió ahorcado en la misma ciudad, en 1781. Se convirtió en una leyenda popular debido a su generosidad con los más pobres. Jornalero del campo, organizó una banda que saqueó numerosas haciendas y cortijos. Era especialista en el robo de caballos, que luego vendía en Portugal. Justificaba sus fechorías con la idea de que robaba a los ricos para ayudar a los pobres, con lo que consiguió cierto apoyo en la gente del campo, que lo encubrían. Este les robaba a los ricos porque, lógicamente, los pobres no tenían nada que les pudiera robar, y repartía entre los pobres algo de lo robado. En 1780 ordenaron su captura, ofreciendo 100 piezas de oro a quien lo entregara, vivo o muerto. Ese año huye a Portugal, pero allí es apresado por el gobernador de Sevilla. Es condenado a morir en la horca. Su cabeza fue exhibida en una venta de Utrera. Clemente de la Cuadra fue personaje notable y destacado alcalde de Utrera, Sevilla, durante la década moderada. Nació en Ampuero, Cantabria, en 1802 y murió en Utrera el 7 de febrero de 1873. Tras emigrar a América desde su Cantabria natal, sus actividades comerciales, ganaderas y mineras en México le reportaron una gran fortuna. Regresó de Hispanoamérica después de la batalla de Ayacucho, de 1825. De ideología progresista, se le describía como un hombre de espíritu emprendedor y que confiaba en la cultura como el único instrumento capaz de transformar al hombre. Y se le consideraba un representante de la revolución burguesa, levantada en los virreinatos hispanoamericanos. Su etapa al frente del ayuntamiento de la ciudad de Utrera estuvo comprendida entre el 14 de marzo de 1844 y el 12 de enero de 1846. Entre sus actuaciones como regidor municipal destacan la transformación del convento de San Francisco en un moderno colegio público, la construcción de un nuevo edificio en la plaza del Altozano y el traslado de la sede del consistorio, la construcción de una nueva cárcel, la construcción del primer mercado abasto de la ciudad y la organización de una guardia rural de carácter local. Los hermanos Álvarez Quintero, Serafín de 1871 a 1938 y Joaquín Álvarez Quintero de 1873 a 1944. Nacieron en Utrera y murieron en Madrid. Fueron ambos poetas, narradores, periodistas, pero sobre todo comediógrafos.
Siendo todavía muy jóvenes empezaron a escribir para el teatro, obteniendo innumerables éxitos y logrando una justa popularidad que rebasó las fronteras de España. Fueron miembros de la Real Academia de la Lengua, colaboraron en varios periódicos y revistas tanto de España como de Hispanoamérica. Sus poemas líricos son agradables, alegres y llenos de ingenio, aunque fueron muy inferiores en calidad a su obra dramática. Poseyeron ciertamente indudable inspiración, emoción, garbo y también sentimentalismo, pero muy cercano a la sensiblería. Su modernismo es sumamente templado. Francisco Antonio Ruiz Gijón, nacido en Utrera en 1653 y murió en Sevilla en 1720. Fue un escultor español del siglo del Barroco, aunque nacido en Utrera. Muy joven se trasladó a Sevilla, tras quedar huérfano por la muerte de su padre. En 1669 entró como aprendiz en el taller del escultor Andrés Cancino. Al morir este, al año siguiente, se casó con su viuda, Teresa de León. Abre sus propios talleres en varias zonas de Sevilla. Sus obras maestras son sin duda las imágenes del Cristo de la Aspiración, 1682, conocida popularmente como el Cachorro. Según una leyenda muy difundida, el rostro del Cristo está tomado de un gitano apodado el Cachorro, que murió como consecuencia de las heridas sufridas en una reyerta. Se sabe que en 1693 redactó su testamento, falleciendo en Sevilla en 1720. Enrique de la Cuadra, el hijo primogénito de don Clemente de la Cuadra, nació en Utrera el 19 de marzo de 1842. Fue bautizado en la parroquia de Santiago el Mayor, donde recibió los nombres de Enrique Manuel María de los Dolores. A sus 2 años pierde a su madre. Años más tarde realizó sus estudios en el Colegio de los Jesuitas de Santander y de allí pasó a Nantes, donde con la enseñanza escolar aprendió también idiomas. Más tarde su padre les envió a Bélgica, donde Enrique se licenció en leyes. El 27 de febrero de 1867 contrae matrimonio con Marciala Saín de la Maza y se instalan en Utrera. Del matrimonio nacieron Fernando, Teresa y Federico. Eran años de agitación y violencia, pero esto no impidió que Enrique se implicara en política, y así en 1870 es elegido concejal. En 1874, tras el golpe de estado militar de Pavía, es designado alcalde de Utrera. En 1877 terminó el periodo de su legislatura. A pesar de esto, él siguió interviniendo en la política con sus influencias, su dinero y sus conocimientos. En 1878 se inaugura su fábrica de gas, con el que funciona el alumbrado público de la población. El 1 de febrero de 1887, Enrique hace inauguración del Teatro de la Italiana, construido en Utrera, al que llamó Teatro de la Scala. Su hija falleció el 1 de abril de 1893, a la edad de 23 años, por una gravísima enfermedad. Don Enrique no pudo superar el dolor de tan pérdida, y él, el 11 de septiembre de 1894, fallecía a sus 52 años. San Juan Bosco, de 1815 a 1888. Tuvo una niñez muy dura. Una vez ordenado sacerdote, empleó todas sus energías en la educación de los jóvenes. Sus grandes amores que fundamentan su espiritualidad, la Eucaristía, la Virgen María, la Iglesia, la fidelidad del Santo Padre, la juventud. Era el menor de los hijos de un campesino piamontés. Su niñez fue muy dura. Su padre murió cuando Juan tenía apenas 2 años y medio. La madre, Margarita, analfabeta y muy pobre, pero santa y laboriosa mujer, que debió luchar mucho para sacar adelante a sus hijos, se hizo cargo de su educación. Fundador de la Congregación de los Salesianos, famoso por sus sueños proféticos, gran constructor de iglesias, entre ellas la Basílica de Juan Evangelista, la Basílica de María Auxiliadora y la Iglesia del Sagrado Corazón en Roma, donde celebró su última misa. A finales de 1887, sus fuerzas empezaron a decaer rápidamente. La muerte sobrevino el 31 de enero de 1888, cuando apenas comenzaba el día. Sin razón, don Juan Bosco murió el día siguiente de la fiesta de San Francisco de Sales. Su cuerpo permanece incorrupto en la Basílica de María Auxiliadora en Turín, Italia. Enrique Montoya Fernández, conocido como Enrique Montoya, nacido en Utrera, Sevilla, el 21 de septiembre de 1928
y fallecido en la misma localidad el 28 de julio de 1993. Fue un artista español de la copla y el cante. Sus primeros cantes los realizó durante su infancia en Utrera, su ciudad natal. Al mismo tiempo, aprendió a tocar la guitarra en la barbería de Balsamina. Aún de niño, ya emprendió su primera gira artística por los pueblos de Andalucía y Extremadura, y por toda España, más tarde con una compañía llamada Haces Juveniles. Residió algún tiempo en Madrid, de donde partió al extranjero. Recorrió Egipto, Turquía, Grecia y otros países de Oriente Medio. Volvió a Europa y, ya en España, Conchita Piquer le presentó en el espectáculo Salero de España como una de sus principales figuras. Más tarde marchó a Cuba para intervenir en la televisión. De allí pasó a los Estados Unidos y fue presentado en el Teatro Roxy de Nueva York, donde permaneció un año y conoció a Sábica, con quien grabó muchos discos. El más conocido, Serenata Andaluza, donde hallamos la lorquiana Baladilla, de los Tres Ríos, y temas flamencos también construidos flamencamente, como Recuerdo a la Soleá, Alma Gaditana, Fiesta Trianera o Brindis a Huelva. Pasados los años, grabó sus mejores piezas con Paco de Lucía, bajo el denominador común de flamenco romántico. Lope Ponce de León, 1449-1483. Lope Ponce de León es uno de los más preclaros caballeros de Utrera, a cuya memoria se debe nada menos que la fundación de Hospital de la Santa Resurrección de Utrera. En la primavera de 1483, Alonso de Cárdenas, maestro de Santiago, Rodrigo Ponce de León, marqués de Cádiz, convocaron a los nobles para que se incorporaran con su gente al objeto de formar un gran ejército y hacer una racía contra los moros de Málaga. Llegando a las inmediaciones de Málaga, encontraron más dura resistencia y decidieron retirarse por la zona de la Zarquía, por donde habían pasado. Es una zona montuosa y accidentada, y en ella intentaron hacerse fuerte, pero los moros les acometieron en un valle a orillas de un río, y cercándolos causaron una gran mortandad entre los castellanos, y allí murieron Lope Ponce de León. El hecho ocurrió el jueves 20 de marzo de 1483. Ángela Guerrero González, Sor Ángela de la Cruz, madre de los pobres. Nació el 30 de enero de 1846 en Sevilla, en el seno de una familia sencilla. Sus padres eran, hasta la exclaustración de los religiosos en 1836, los cocineros del convento de los Padres Setianos de Sevilla. Su padre murió muy pronto, sin embargo, la madre llegará a ver la obra de su hija, y las hermanitas de la Cruz se llamarán con el dulce nombre de la abuelita, y quedarán admiradas de las muchas virtudes que florecían en el jardín de su alma. Ella supo trasplantarla al jardín del alma de su hija Ángela. Se dice que un día, siendo aún muy pequeña, desapareció y todos la buscaron. Todos menos su madre, que enseguida adivinó dónde estaba, en la iglesia. Allí la encontraron rezando y recorriendo los altares. Ya mayor dirá, yo todo el tiempo que podía lo pasaba en la iglesia, echándome bendiciones del altar como hacen las chiquillas. Por carecer de los recursos, apenas puede aprender a leer y escribir. Ángela crecía en un piadoso ambiente familiar. Pronto daría cumplidas pruebas de bondad natural. Ya de joven nadie osaba hablar mal o pronunciar blasfemias en su pretendencia. Si hablaban algo menos puro, al verla llegar decían, cambiando de conversación, «Callad, que viene Angelita». Ángela necesita trabajar desde los 12 años para ayudar a su familia, cuando apenas ha tenido ocasión de asistir a la escuela. En el taller de calzado de doña Antonia Maldonado, en la calle del Huevo, trabajó durante algún tiempo como zapatera. Doña Antonia estaba encantada de ella y exhortaba a las demás a que la imitaran. Hacía rezar el rosario y rendían más que antes.